Mi nombre completo es Juan Bautista Martínez Amigorena. Estudié hasta el año 1970 en Temuco y fui presidente de la Escuela de Arte y Oficio en Temuco. Y ese mismo año me traslado a Santiago a estudiar Ingeniería de Ejecución Eléctrica, acá en Santiago. Y aquí en Santiago asumí otras responsabilidades por el mismo Juventud Socialista. Y ya en el 73 mismo fui candidato a vicepresidente de la Escuela de Ingeniería de Ejecución, junto con Gregorio Meniz Argote. ¿Ya? Y en el 73 me pilló justamente siendo vicepresidente de la escuela esta situación del 11 de septiembre. Y en aquellos tiempos la vida partidaria de la juventud era realmente inmensamente grande lo que hoy día. O sea, se querían juntar a la Juventud Socialista, 200 personas las juntábamos con camisas verdes. Si la Jota quería juntar 200 personas, 200 jóvenes con camisa para alto, los juntábamos. Había una vida partidaria realmente la juventud muy comprometida en todo. Yo era muy bueno, todavía sigo hace muy poco, para dibujar. Me gustaba mucho el dibujo. Y en alguna forma tomo lo que es el departamento de propaganda de la Escuela de Ingeniería de Ejecución. Y ahí empecé a trabajar muy fuerte con ellos en todo lo que es afiche, en todo lo que es trabajo con propaganda de la Escuela de Ingeniería de Ejecución. Ahí fundamentalmente ahí empecé a trabajar con ellos. Y de ahí me empezó a dar como a conocer. Inclusive para la elección del 73 viajé a algunas partes de Arica, como las elecciones eran nacionales, me tocó viajar a algunas partes de Chile para promover las elecciones, la candidatura nuestra, donde José Núñez era el candidato a presidente y yo era candidato vocal por el Partido Socialista. Yo creo que nosotros éramos, como así decirlo, con palabras de día, como la primera línea del gobierno de Salvador Allende, porque cosa que había, problemas de huelga, descargar camiones, trabajar, se reunían aquí 50, como te decía, 100 alumnos y íbamos a trabajar fundamentalmente. Estuvimos en todas. En los 1000 días Allende, yo creo que todos los estudiantes de técnica, la gente que era de partido y de juventud, y no tanto de partido, pero iban a trabajar, mucho se trabajó. Sobre todo las huelgas que eran demasiado pesadas, por así decirlo. Se vivía todo un ambiente ya de que venía el golpe de Estado, o sea, ya todos lo conversamos, lo hablamos, pero nunca lo dimensionamos cómo fue. ¿Ya? Porque en el fondo de pensar por lo menos qué es lo que íbamos a hacer, cómo nos íbamos a juntar, pero nunca dimensionamos realmente lo que significó. Porque con un palo o con un libro no podías tú enfrentarte, como está escrito ahí en el libro, a un tanque y a soldados con fusiles de guerra que te empiezan a disparar de que entran. Antes del 11 justamente ese día venía Salvador Allende a la universidad. Yo personalmente estuve trabajando en el mural que hicimos la entrada aquí, que decía bienvenido presidente en la noche, para recibir a Salvador Allende. Justamente estuve trabajando en ese mural, que venía Salvador Allende a la universidad. Y que bueno, quedó todo ahí, porque venía justamente a inaugurar una exposición que se haría ese día, por la paz. Ese ambiente ya se percibía que algo pasaba, pero nunca nosotros dimensionamos, a pesar de que se hablaba de los golpes de Estado en Argentina, en Brasil, pero siempre pensábamos, no, aquí no va a pasar, aquí no va a pasar. Y aquí pasó. Y fue peor que todas partes, realmente. En la Secretaría General, que está aquí arriba, primer piso entrando, esta fue la Secretaría General donde me quedé en la noche. Me quedé aquí. Ahí fue una noche terrible porque en el fondo la gente no sabía qué hacer y como ya estaban allanando, por así decir, llamadas a la universidad, preguntando qué podían hacer, pidiendo por favor que fueran a ayudar. Y era solamente contestar el teléfono, o sea, a voces desesperadas de gente detrás del teléfono pidiendo ayuda. Nosotros con el mismo miedo respondíamos que nos esperara otro día y ya vaya a pasar todo. Llamando también nosotros a las comisarías cercanas que por favor no dispararan más a la universidad, porque toda la noche ellos
estuvieron parapeteados en lugares estratégicos y cosas que se movían, ellos le disparaban con la gente, la directiva de los partidos, la juventud, a organizarnos a ver qué es lo que íbamos a hacer, fundamentalmente. Pues inclusive en alguna medida ese mismo día 11 se tuvo reunión con la gente de los militares que nos dijeron que no nos preocupáramos, que podíamos quedarnos aquí, que al otro día nos iban a sacar. Mentira, nos iban a sacar presos, digamos. Que al otro día nos iban a dar permiso para salir a nuestras casas, lo cual no fue así. Porque ya se había hablado tanto de esto que nosotros siempre esperábamos que iba a pasar, bueno, pasó y había que asumir, había que venir acá con todos los estudiantes. Si aquí en el fondo habían, parece imposible, había 1000 estudiantes aquí. Realmente, una masa humana de estudiantes que no sabían lo que hacer. Entonces estábamos ahí al frente de ellos tratando de ayudar para salir adelante, fundamentalmente. Cuando escuchamos a través de una radio o un megáfono que repetían que los estudiantes deben abandonar la universidad dentro de tantos minutos si no se la bombardeaba. Bombardeada, decimos, no puede ser. Y hasta que en un momento dado fue como una gran masa de aire y como un gran ruido que nos tiró por los aires a nosotros, y fue el primer cañonazo que da justamente en la Secretaría General. Y nosotros al mirar vimos solamente un boquerón inmenso que pasó, los vidrios con mucha facilidad, pero los muros de cemento también. Traspasó justo entre medio, por así decir, de nosotros estábamos en la orilla y pasó el primer cañonazo. Yo traté de salir por la puerta principal de acá, y adelante muchos jóvenes que estaban también, tratamos de salir, pero en el momento de salir, cuando íbamos atravesando la zona vidriada, te empiezas a dar cuenta, empiezan a caer todos los vidrios, porque empezaron a disparar, pero hicieron mierda toda la que es la entrada. Y ahí volver hacia atrás, hacia adentro de una universidad nomás. Todo volver adentro donde estábamos, porque no nos dejaban salir. Si tratábamos de salir, se nos disparaba. Hasta ahí se da la situación que te digo de don Enrique Kilber, que en un momento dado del lado ya decide juntarnos a toda la gente, y él sale con una bandera blanca pidiendo por favor que no disparen, que vamos a salir, que no estamos armados. Ahí nos encontramos con nuestra realidad, porque en el fondo estaba muy enojado la señora militar con nosotros. Apenas pasamos por un callejón y se nos golpeaba cada vez que pasábamos. Después fue llevado así al Estadio Chile. Estuvimos ahí, parece que 3-4 días. En un momento dado, sentado arriba en la galería, se veía una persona que estaba agachada, con sus manos ahí entre su cara, que estaba como solo, y preguntando quién era, nos dijeron que era Víctor Jara, que lo habían golpeado y que lo habían dejado ahí arriba solo en una parte de la galería. Ya estaba golpeado ya más que totalmente. Siempre nos dijeron que íbamos a ser trasladados a un recinto donde había mejores condiciones, por así decir. Después se empezó a saber que era el Estadio Nacional, y salimos nuevamente por un callejón de jóvenes de los militares hacia las micros donde nos trasladaron al Estadio Nacional. Yo ese día inclusive creo que ya iba a salir del estadio, no me acuerdo qué fechas son, y vino dos carabineros a buscar preguntando por Juan Martínez. Yo tontamente dije, yo soy. Y ahí me fui a donde había un cuarto que había arriba, donde estaban los fiscales carabineros. Y ahí tenían un afiche mío, que ese afiche lo tenían botado en el suelo, un afiche, justamente. Entonces ahí me empezaron como recibimiento, fue un golpe que se hace con las manos cerradas en los oídos, que te cierran así en los oídos y si es fuerte, como que todo el aire, no sé de qué forma sale, digamos, como recibimiento. Y ahí dijeron, ya, ahora tiene que saltar la pepa de qué va a pasar, dónde están las armas. Lo único que preguntaban ellos era por armas, ¿dónde están las armas? Armas que indudablemente no había absolutamente nada. Y ahí con toda una tortura, porque de alguna forma fui amarrado, fui golpeado,
y en el momento dado que ellos van a almorzar, al parecer me dejaban amarrado, colgado las manos, con las manos atrás. Y estuve yo creo que una hora por lo menos con las manos colgadas. Yo eso lo había alguna vez quizás leído o escuchado, pero nunca pensé que yo iba a vivir esa realidad. Me pusieron en el fondo un saco en la cabeza con el cual era tapado y ahí era golpeado. Y también tuve 2 procesos, 3 veces que me iban a fusilar si no decía dónde estaban las armas. Bueno, ahí en ese momento uno piensa en la mamá, en los hijos y se despega nomás. Uno piensa, bueno, en realidad también fui ahorcado 2 veces, pero como que la horca es más fácil de morir porque te empiezas a dormir. Te empiezas a dormir cuando eres ahorcado. Que de otra forma que cuando solamente con golpe. De ahí estuve hasta que en la tarde, como estaba tan mal, me sacaron a uno de los pasillos que hay para pasar al estadio. De ahí me dejaron botado, cuidado por un militar. Hasta que apareció el otro día el doctor Yadresis con el coronel general Espinosa. Porque la gente le comentaban a ellos que me habían visto la forma que me sacaron y que me han ido a botar ahí al lado del estadio, a la pasada. Así que ellos fueron para allá y el doctor Yadresis le pidió a Espinosa, le dijo, oiga, ¿sabe qué? Si es un prisionero de guerra, lo menos que tiene que sacarlo aquí. No puede dejar que se muera aquí. Así que gracias al doctor Yadresis, en el fondo me llevaron al hospital que había dentro del estadio, en el cual tuve creo que 4 días sin despertar. Felizmente las enfermeras me ayudaron mucho en ese sentido, me sacaron adelante. Había una de las enfermeras que era pariente o mamá de uno de los chicos de la técnica y ella me hablaba por lo que lo digo, todos sabemos que estás bien, no te preocupes, te vamos a cuidar, ya sabemos lo que te pasó, porque yo ahí les contaba un poco todo lo que me había pasado, exactamente. Mi padre trabajaba en impuestos internos, en el Ministerio de Hacienda, y en aquellos tiempos él consiguió, o sea, primero de todo estaba en un puesto importante y consiguió a través de contactos que por favor me ubicaran y me sacaran del estadio. Me sacaron del Estadio Nacional, mi padre entró al Estadio Nacional a sacarme personalmente, me trajeron al Ministerio de Defensa, donde me hicieron prometer, primero que todo, que yo no podía salir de Chile, segundo, que tenía que quedarme en mi casa guardado sin salir de mi casa por ningún motivo. Y con mi familia he decidido de irme a Teodoro Schmidt, un pueblito que queda al lado de Temuco. Antes de irme a Teodoro Schmidt justamente apareció en la estación central Érico Osorio, que es mi señora, con Mario Felmer, ya que era un dirigente de la Juventud Socialista, para ofrecerme que me podía sacar ese mismo día a la Embajada de Italia para sacarme fuera de Chile. Y mi familia dijo que no, que me iba a Teodoro Schmidt, más al campo donde un tío, y ahí me quedé, creo que como 8 meses, casi un año, en Teodoro Schmidt. Ahí escribí parte del libro, justamente empecé a escribirlo. En aquellos tiempos uno siempre pensaba que, ahora piensa que quizá imposible, pero siempre pensaba que por lo menos que lo estaban vigilando y no se atrevía a hacer nada. No salía a ningún lado todo, era un miedo terrible. El miedo es fuerte, muy fuerte. Sobre todo cuando tú pasas por tortura es terrible enfrentarlo. Durante mucho tiempo me volvían a mi cabeza lo que pasó, pero felizmente con el tiempo fue pasando, se terminó. Pero volví a mi recuerdo. Era realmente importante escribir todo y tenía una esquela grande que me había pasado uno de mis hijos, creo, y en realidad lo escribí todo en primera persona, todo lo que me pasó realmente. Yo te quiero leer una parte
que para mí es importante de este libro que yo escribí, en el cual yo viví todo esto. Durante 40 años tuve miedo, dice este libro, de escribir y terminar este libro. Primero el trabajo de mi madre, de mi padre, después de mis hermanos. Y de a poco, en el quehacer de mis hijos empezaron a trabajar, también tuve miedo de escribir algo. Pero ahora, debo superar este miedo y reconstruir la memoria perdida de este angustiado país, y por eso lo escribí.